Oremos. Tú, Señor, conoces los motivos de nuestro corazón y sabes del agradecimiento que hay en él cuando, habiendo dado lectura a tu palabra, nos maravillamos porque tú deseas una vez más hablar a nosotros. Gracias, porque tú has venido a cada uno, a cada una. Y Señor, sin duda este es un privilegio el cual queremos participar con gozo, con la dignidad que no es nuestra, sino que nos da tu Hijo, Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Tomen su lugar, hermanos. De acuerdo a algunas fuentes, el nombre Babel, que sin duda lo tendremos en mente, quiere decir la puerta de los dioses. Cuando recordamos el pasaje en Génesis que habla acerca de esta torre que desearon construir los hombres para asemejarse a Dios, podemos obtener en un primer momento esta enseñanza, que como seres humanos nos podemos esforzar por hacer nuestras diversas tareas, podemos esforzarnos en nuestro afán de hacer las cosas de acuerdo a como nosotros pensamos que son las correctas, que están bien, y sin embargo cuando nos esforzamos por hacer algo que nuestra ignorancia va en contra de la voluntad de Dios, al final Él hace su voluntad. Y sin duda eso es bueno para todos nosotros, porque en algún momento hemos de reconocer que el Señor, si bien íbamos a hacer algo que no le agradaba, tomamos una decisión que no era la correcta, Él hizo su voluntad. Y Él sigue haciendo la voluntad en nosotros, de tal manera que podemos obtener esta enseñanza primera, de que después de que confundió el Señor las lenguas de aquellos que estaban en Babel, después de ello, al final podemos decir que todo fue para bien y fue de acuerdo a la voluntad del Señor. Ya desde aquel entonces se anticipaba una gran cantidad de culturas y la convivencia entre ellas. Dios está aún en la pluralidad. Podemos decir de esta manera que quienes estamos aquí, siendo de diferentes edades, de diferentes familias, somos, como dice aquel himno, uno en espíritu y en el Señor. La manifestación del Espíritu Santo, hermanos, hermanas, ha de dar a nosotros aquello que conoce el escritor bíblico como libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Señor podemos sentirnos bien. Podemos saber que estando en la presencia de Dios nada nos falta. Leíamos en un primer momento la lectura de Números, hablando acerca del líder Moisés y dos personas, Eldad, Medad, que dice la escritura que comenzaron a profetizar fuera del campamento. De tal manera que Aarón llega con Moisés y le dice: oye, ellos están profetizando afuera. Y Moisés responde: ¿tienes acaso celos de mí? ¿Acaso tienes celos de mí? Ojalá que todo el mundo profetizase. Ojalá que todos tuvieran esa inspiración divina. Ojalá que todos tuviesen esa manifestación de Dios en sus vidas, la de profetizar, la de expresar
que su espíritu está con ellos, pero antes de que ello suceda, tiene que haber algo, y eso es la búsqueda incesante por estar con el Señor, por buscarle. El día de hoy, además de que podemos dar gracias a Dios por la diversidad y nos encontramos en un mundo diverso, así recordando el cuadro de la Torre de Babel, para bien podemos decir que nos podemos relacionar aún con personas que no son de, decirlo de esta manera, ni de nuestra creencia, o a veces no compartimos ciertas ideologías. Podemos convivir con gente que es de otros países, de otras lenguas, y aún así, lo decía, esto es bueno, esto es aceptable delante del Señor. Pero he de mencionarlo también porque el día de hoy que celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, como los discípulos, los primeros creyentes se llenaron del Espíritu de Dios, y lo vemos en Hechos. Cuando en la congregación dice que había de diferentes lenguas, y entre ellos se preguntaban, ¿acaso no ellos son inclusive de otras nacionalidades? ¿Eran dignos o no quienes se encontraban allí de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Eran dignos o no de entender aún aquellos que en la lengua natural, por decirlo así, no se hubiesen entendido jamás? Pero el amor de Dios hace que aunque nosotros tengamos discrepancias, aunque nosotros seamos diversos, diferentes, podamos estar conscientes de que Él actúa en medio de nosotros. Y decía, ¿eran dignos o no eran dignos de ello? Por supuesto que eran dignos. Por supuesto que el Señor desea hacer la obra aún entre los que son diferentes, si no, no nos encontrásemos aquí. Si no, no seríamos llamados por Él mi pueblo, mi rebaño, cuando le conocemos a Él como el pastor de las ovejas. Cuando le conocemos a Él como el que nos dirige, y lo recordábamos ya anteriormente en el ritual, no les dejaré solos, les daré a alguien que les consuele, que les anime. Y esta palabra, la de ánimo, la de consuelo, está latente aún en nuestras comunidades de fe. ¿Cuántos vinimos desanimados? ¿Cuántos vinimos tristes? ¿Cuántos estamos desconsolados por algo que suceda en nuestra vida, y por lo cual ya hemos orado, y por lo cual hemos pedido al Señor que se haga tu voluntad, que no se haga la mía? No es necesario que lo expresemos a viva voz, pero yo creo que el día de hoy esperamos un nuevo Pentecostés. Que el Señor venga otra vez con su Espíritu Santo y que nos hable y que nos diga que en el desconsuelo Él nos puede brindar consuelo y esperanza, nos puede dar ánimo, de tal manera que nos sintamos acompañados por Él. Y en más de una ocasión, más de un predicador dirá, ¿nos acompaña o no el Espíritu de Dios? Sabemos que Dios está aquí, sabemos que el Señor está, como dijese aquel canto, está aquí para consolar, para liberar. El Espíritu del Señor está presente en medio de nosotros. Quiero invitarles a ir a la primera carta a los Corintios. Leíamos ya en Números acerca de la
diversidad. Primera a los Corintios 12. Como siendo tan diversos, el Señor nos hace ser pueblo. El apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. Les hago saber, por tanto, que nadie hable por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay asimismo diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Podemos tener en el pensamiento, hermanos, antes siquiera de venir a este lugar, a la casa del Señor, preocupaciones diversas, pensamientos diversos. Pero cuando estamos aquí, podemos decirlo de esta manera, pudiésemos intentar uniformarnos en un mismo sentir. Porque si no fuese así, entonces en vano esperaríamos la venida del Espíritu Santo. Si no fuese así, si cada quien estuviese por su lado, sería imposible que el Señor se manifestara a nosotros, que su Espíritu viniera a nosotros. ¿Deseamos acaso que el Espíritu de Dios nos llene, que nos transforme, que nos avive aún? En la semana, hermanos, nuestro hermano que dirige el servicio de oración hacía una pregunta muy interesante acerca de lo que está sucediendo en nuestros tiempos, en las comunidades de fe. Y que de repente escuchamos que mi hermano, que mi hermana se está apagando. Y pretextos puede haber muchos. No deseo mencionarlos, pero era preciso el comentario de nuestro hermano al decir, recordando los tiempos pasados, que hizo que perdiéramos ese ánimo. ¿Qué apagó nuestro fuego? ¿Qué hizo que decayese nuestro ánimo, nuestra sed de Dios? Porque antes, recordaba el hermano, cuando yo era niño veía una iglesia viva, veía una iglesia con hambre del Señor. ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién es el culpable o los culpables? ¿O qué tan comprometidos estamos o dejamos de estar de un tiempo a la fecha? ¿Por qué ahora ya no aceptamos la diversidad? ¿Por qué ahora ya no intentamos comprender a aquel que es diferente, sino porque es diferente, yo le rechazo? Yo le hago a un lado porque no piensa como yo. Y sin embargo, la riqueza del Espíritu Santo que muestra a aquellos que tuvieron esta experiencia maravillosa en Pentecostés, era un Señor aceptando la diversidad, aquellos que son diferentes, porque a pesar de sus diferencias le buscaban en unidad, estaban unánimes, estaban juntos. Y entonces no era válido aquella pregunta de Aarón, y me remito al cuadro de Números que tiene relevancia en Hechos, cuando decía: Señor, aquellos están profetizando. Moisés, aquellos fuera del campamento, fuera de nuestros límites, están experimentando a Dios. Y Moisés decía: ¿acaso está mal?
¿Acaso aquel que es diferente no puede experimentar, sentir el Espíritu del Señor? ¿Acaso tienes celos de mí? El Señor es uno, decía Moisés. Cuando el escritor de Hechos nos habla de la llenura del Espíritu Santo, nos muestra cómo el Señor acepta a todos sin límites. Cuando cada uno de nosotros pudiera tener diferentes habilidades, diferentes ministerios, y sin embargo el Señor derrama su Espíritu para todos. Porque hay diversidad aún de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Por qué el Señor hace la obra en unos y no en todos? ¿Por qué la hace en mi hermano? ¿Por qué la hace en mi hermana? ¿Y por qué no la hace en mí? De tal manera que al analizar esta cuestión pudiésemos preguntarnos: ¿qué tanto busco al Señor? Es que la iglesia era antes así. Es que había fuego en el espíritu de mis hermanos, de mis hermanas. ¿Qué tanto he buscado a Dios? ¿Qué tanto deseo sentir ese fuego del Espíritu, de tal manera que me permita comprender al que es distinto, al que es diferente, al que tiene otros dones, otros talentos, otros ministerios? Porque cuando vino el Espíritu de Dios sobre aquellos que le buscaban fervientemente, les ayudó a comprender: los demás son diferentes, sí. Y se maravillaban, porque hablando antes otras lenguas, compartiendo otro pensamiento, ahora todos tenían el entendimiento de que Dios había llegado, y su Espíritu les llenaba para comprender ahora el mundo, la cultura de su tiempo. Y lo decía, si bien en aquel momento solamente en una porción o en una parte reducida del mundo conocido hasta aquel tiempo, compartía esa diversidad, nos hemos extendido de tal manera que podemos comunicarnos ahora, y lo decía antes, con personas aún que son de diferentes países, de diferente lengua, de diferente tipo de pensamiento. Y ustedes, no sé si hayan visto, pero ahora en internet comienza, y a la posteridad tendrá mayor auge, un invento que uno no necesita conocer diferentes idiomas y ya le puede entender al otro. En tiempo real traduce este aparato para entender al otro en cualquier idioma. Y son avances tecnológicos que en un futuro lejano, hasta ahora podemos decir, nos ayudarán, por decirlo de esta manera, a comprender mínimamente el lenguaje del otro. Es cierto, qué difícil es comprender siquiera al otro, aún hablando el mismo lenguaje. ¿Cuántos de nosotros en la comunidad de fe podemos llegar a molestarnos, a ofendernos porque yo entendí mal? Porque mi hermano quiso decir una cosa, pero yo le entendí de esta otra. Y entonces, cuando el apóstol Pablo decía: ustedes, pudiendo comer ya alimento sólido, todavía necesitan que se les dé leche como a niños fluctuantes. Preferimos, si yo entendí mal, me enojo y me aparto y pienso mal del otro, inclusive hablo mal de mi hermano y de mi hermana, siendo que lo más sano como cristianos maduros en la fe sería hablar con este hermano, con esta mi hermana,
y buscar la reconciliación. No hace falta que hablemos otro idioma para dejar de entendernos. Pero lo que sí hace falta para comprendernos, para intentar dilucidar qué es lo que sucede en la vida de mi hermano, de mi hermana, es el Espíritu de Dios. Con razón, es fácil, y no para bien, que nos dividamos, que tengamos malos entendidos, que nos peleemos, que haya divisiones, valga la repetición, en las comunidades de fe. Digo esto para preguntar: ¿está acaso el cuerpo de Cristo dividido? ¿Acaso la comunidad de fe no expresa el Espíritu de Dios? Porque si bien hay diversidad, si bien hay diversos ministerios, el Espíritu de Dios es uno. Si bien hay diferencias, hermanos, y esto es bueno, el Espíritu del Señor es uno. Dice el versículo 7 de 1 Corintios, capítulo 12. A pesar de todo ello, a pesar de los distintos ministerios, a pesar de la diversidad, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Siendo diferentes, el Señor nos hace uno como pueblo suyo. El día de hoy, hermanos, hermanas, la palabra nos invita a reflexionar, y además de que nos invite, nos exhorta. La palabra es así, la palabra es directa a nosotros, a mantenernos unidos, a recordar las glorias pasadas. Y me remito a aquellas palabras del hermano que decía: antes de niño era así, mis padres eran fieles a la iglesia, a Dios, y me enseñaron esto. ¿Acaso nuestros padres nos enseñaron a ser fluctuantes? ¿Acaso nos enseñaron a tener poca fe, a no creer de la manera en que ellos creían a Dios? Porque si no, algo está pasando. Y si en algo estamos decayendo, si algo falta en nuestra vida, entonces pidamos la manifestación del Señor, que nos muestre su voluntad a través del derramamiento de su Espíritu Santo, porque lo necesitamos hoy. Porque si bien la iglesia es espejo de lo que sucede en nuestra sociedad, si bien padecemos de lo que padece nuestro mundo, no por ello debemos de caer en el desánimo, no por ello debemos de ser intolerantes ante el que es diferente, porque lo podemos ver en el actuar de los gobernantes de los distintos países, en el actuar del gobernante del país vecino, ser intolerante ante los que son distintos. Pero la iglesia, así decía el Señor a sus discípulos, no debe ser así. Ustedes deben de ser diferentes. Por tanto, hermanos, busquemos ser distintos al mundo. Por tanto, hermanos, busquemos que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, para que aceptemos, para que le busquemos en donde está nuestro hermano, para que veamos en el rostro de mi hermano, de mi hermana, el rostro de Dios. Les pido que estemos en pie.
Oremos. Te agradecemos, Señor, de que nos des la dignidad de estar aquí, meditar en tu palabra, la cual es de gran manera provechosa para nuestro ser. Permítenos, Señor, que el fuego de tu Espíritu se manifieste en nuestras vidas, que te busquemos con ahínco, que busquemos, Señor, que tú te muevas en tu iglesia. Si es que las palabras del apóstol se hacen presentes hoy en día, diremos para vergüenza nuestra: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y de esta manera te alumbrará Cristo. Si es que, Señor, estamos dormidos, si es que no te hemos buscado como tú deseas, este es momento de ponernos a cuentas contigo y de pedir tu presencia en medio de nosotros, tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Solo así podremos comprender que hay diferentes ministerios, que somos diversos como hermanos y hermanas, pero ahí tú te manifiestas como un solo Señor, el Señor de la iglesia. Enséñanos, por tanto, a pedir por tu presencia en nuestras vidas y en la vida de esta comunidad de fe, que te busca, que te anhela, que desea que tu Espíritu Santo siga moviéndose en medio de nosotros, para que nos ayudes y nos enseñes a caminar como ese pueblo tuyo, santo, apartado a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén.